Está compartiendo bien, ¿no? Bueno, caso A no diagonalizable. Entonces ahí es una matriz 2 por 2. Va a ser no diagonalizable en dos casos. Que tenga un valor propio doble, pero que la dimensión del subespacio propio correspondiente sea 1 y no 2. O que no tenga valores propios reales. Estamos trabajando en el campo de los reales o en R2, como quieran, ¿no? Entonces, bueno, el primer caso es que hay un solo valor propio, doble como raíz del polinomio característico, ¿no? Eso es lo que se llama la multiplicidad algebraica, es 2. Es una raíz doble del polinomio característico. Y lo que se llama la multiplicidad geométrica vale 1. Es decir, el subespacio propio asociado al valor propio lambda tiene dimensión 1. Pero tenemos solo una recta de vectores propios, y no dos rectas. ¿Ah? Entonces no es diagonalizable. Acá vamos a usar un resultado que generaliza el concepto de matrices diagonalizables, porque se acuerdan que lo importante, cuando hacíamos el cambio de variable y todo el razonamiento, es que existiera una matriz P invertible, tal que P a la menos 1 por A por P diera una J, con J más sencilla que la A. Si la J es diagonal, bárbaro. Ahora, si la J no es diagonal, pero es más sencilla que la A, también puede servir el mismo razonamiento. Bueno, entonces, en este caso se puede demostrar que pasa lo mismo que para una matriz diagonalizable, pero entonces ya no es semejante a una matriz diagonal, porque si no sería diagonalizable, pero que sí es semejante a una matriz de esta forma. Tiene los lambdas en la diagonal, pero no es diagonal porque tiene un 1 acá. No nos interesa ahora acá mencionar cuál es la matriz P. Admitamos esto, existe una matriz P invertible y tal que pasa esto. La J, sabemos que es así. La matriz P ya no es como antes, porque antes la matriz P poníamos en la primera columna un vector propio y en la segunda columna otro vector propio linealmente independiente con él. Acá no hay dos vectores propios linealmente independientes. Todos los vectores, acá hay un subespacio de dimensión 1 de vectores propios. Así que la matriz P se construye de otra manera. En una de las columnas se pone un vector propio, pero en la otra columna se pone otra cosa. Eso no lo vamos a utilizar. Pero entonces, con el mismo cambio de variable, llegamos a lo mismo. Hacemos el cambio de variable, se llega a todo igual. Se llega a la ecuación x' igual j por x. Llega a esta. Entonces, bueno, ahora la j no es diagonal, pero es más sencilla que la a original. ¿Por qué? Porque tiene este 0 acá. Porque tiene un 1 acá. Bueno, y los lambdas son iguales, ¿no? Entonces eso lleva a este sistema. x'1 igual lambda por x1 más x2, x'2 igual lambda por x2. Que está, bueno, ahí las ecuaciones, las variables no están desacopladas. Porque la primera tiene x1 y x2. Pero ¿cómo les parece que podemos intentar resolver este sistema? Hallar todas las soluciones. ¿Cómo podríamos proceder? Resolvés primero x2 y después sustituís. Ahí va, exactamente. Primero resolvemos x2, que va a ser inmediato. x2 de t va a ser x2 de 0 por e a la lambda t. Esa función ya como conocida la ponemos acá. Y lo que va a quedar acá es una lineal de primer orden no homogénea. Pero ya tenemos la solución general de la homogénea. Habría que hallar una de la completa. Entonces repito. ¿Están de acuerdo? La solución general de la segunda es x2 de t igual x2 de 0 por e a la lambda t. Eso lo ponemos aquí. Y tenemos que hallar la solución general de esta. Estoy comentando porque yo no hice todos los pasos. La solución general de la homogénea de esta, una vez que pusimos esa función acá, es una constante arbitraria por e a la lambda t. Y después habría que hallar una particular de la no homogénea.
Bueno, si De la, ustedes hacen de eso, la forma A por E a la T, ¿no? La, la particular va a ser de esa forma, porque la X2 es así, ¿no? está buena, claro, es un buen intento, pero no te va a dar, porque A por E a la lambda t Me lo observe la constante, claro. ya es solución de la homogénea. Entonces, en realidad, una particular de la ecuación entera la vas a tener que buscar como A Aparte. e por E a la lambda t o un polinomio de primer grado por E a la lambda t. Claro. Está muy bueno que lo intenten hacer porque es un repaso de ecuaciones lineales de primer orden, ¿no? Y entonces háganlo y van a ver que terminan llegando a esto. Bueno, la segunda, como dijimos, y la primera termina dando un polinomio de primer grado en t, que se puede expresar como x1 de 0 más x2 de 0 por t, todo eso por E a la lambda t. Ya les digo, hay que hacer, hay que resolver la primera, ¿no? Tenemos la solución general de la primera es c por E a la lambda t, no x1 de 0 por E a la lambda t, ojo, es c por E a la lambda t. Y después hay que buscar una particular. Y después, en todo caso, si le dan a la t igual 0, pueden expresar la constante en función de x1 de 0 o x2 de 0. Bueno, entonces ahora tenemos que intentar ver cómo se comportan esta curva paramétrica, que ya no va a ser como las otras, ¿eh? Ya no va a ser como las otras. De todos modos, el tema de la estabilidad o inestabilidad sale, sale bastante rápido, porque, a ver, ¿qué pasa si lambda es positivo? Si lambda es positivo, imagínense que ninguno de los coeficientes es cero. Si lambda es positivo, esto tiende a más infinito, E a la lambda t. Por lo tanto, las ordenadas se alejan del cero. Y si lambda es positivo, acá igual. Cuando t tiende a más infinito, estas cosas tienden a más infinito o a menos infinito, porque dependerá del signo de esto. Así que se alejan del cero. Estas curvas, cuando lambda es positivo, el sistema es inestable. Y cuando lambda es negativo, al revés. Cuando lambda es negativo, cuando t tiende a más infinito, esto tiende a cero, y cuando t tiende a más infinito, esto tiende a cero también porque le gana la exponencial al t que está multiplicando acá. Así que eso ya estaría discutido. Ahora, si queremos ver qué aspecto tiene, o sea que por eso ya está acá el tema lambda negativo y lambda positivo. Ahora queremos ver qué aspecto tienen esas trayectorias, ¿no? Entonces vamos de vuelta a ver alguna solución que tenga alguna condición inicial sobre alguno de los ejes. Y la que acá es claro, ya la de arriba no, es la segunda, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando x2 de 0 es 0. O sea, cuando empezamos con una condición inicial que tenga ordenada 0, o sea, que esté en el eje x1. ¿Tá? Entonces, ¿cómo queda? Bueno, x2 de 0 es 0. Así que esto queda siempre 0. Vamos a estar siempre en el eje x1, no nos salimos del eje x1. Y esto se va también, ¿no? Así que queda así. Y bueno, ¿qué curva es esta? Y es el propio eje, o en todo caso la mitad, o x1, ¿no? Porque la ordenada siempre es 0, para todo t. Por ejemplo, si empezamos con un x1 de 0 positivo, a la derecha, y lambda fuese positivo, esto es estrictamente creciente. Cuando t tiende a más infinito, tiende a más infinito. Cuando t tiende a menos infinito, tiende a 0. O sea, si lambda es positivo y x1 de 0 es positivo, esta es la semirrecta positiva del eje OX1. Y cuando t avanza, estas cosas se van
alejando del 0, 0. O sea, esto es estrictamente creciente. Bueno, razonamientos análogos si lambda es negativo o si x1 de 0 es negativo, ¿no? Así que ahí son dos semirrectas, no 4, como antes. Son dos semirrectas. Las del eje o x1. Si x1 de 0 es 0, ya no queda una semirrecta, porque mirá lo que te queda acá. Ya no va a quedar una semirrecta. Bueno, entonces vamos ahora a estudiar el caso general. A ver si nos damos cuenta qué forma, haciendo algún tipo de análisis sobre estas paramétricas, no un análisis completo, pero bueno, un análisis nos permita ver más o menos qué aspecto tienen. Bueno, entonces una cosa que yo hoy la repasé muy rápido. Ahora supongamos x1 de 0 diferente de 0, ¿no? El límite en paramétricas, cuando tenemos el límite de ordenada sobre abscisa, que sería como hacer el límite de f de x sobre x, eso nos termina dando el coeficiente angular de la tangente a la cual tiende la curva dependiendo de a qué punto tienda, ¿no? Por ejemplo, cuando t tiende a más infinito, si el lambda es negativo, cuando t tiende a más infinito, la curva tiende al origen. Y si el lambda es positivo, cuando t tiende a infinito, la curva tiende al infinito. Entonces, acá estamos viendo o la tangente en el origen o la dirección asintótica. Esto ya lo habíamos hecho en las otras, ¿no? O sea, esto nos va a dar o la coeficiente angular de la tangente en el origen o de la semitangente en el origen, o la dirección asintótica en los casos que la curva se vaya. Podrá ser para t tendiendo más infinito, t tendiendo menos infinito, según lambda positivo, lambda negativo, y según los signos de estas condiciones iniciales. Pero fíjense qué pasa acá cuando hacemos esto. Hay que hacer ordenada sobre abscisa. El ELA lambda t se va. El ELA lambda t se va. Entonces no importa si lambda es positivo, si lambda es negativo, si x1 de 0 es positivo o negativo, y si x2 de 0 es positivo o negativo. Arriba hay una constante que no es 0, y lo de acá abajo tiende a infinito. A más o a menos. Depende del signo de este número, depende si t se tiende a más o menos infinito, pero no importa cuánto termina dando ese límite. ¿Qué número da ese límite? 0, ¿no? 0. Más o menos. Depende. Claro, por derecha o por izquierda, exactamente, pero bueno, da 0. Esto está diciendo que en los casos en que nos acerquemos al origen, la semitangente tiene pendiente 0. O sea que la semitangente es el eje OX1. Y en los casos que nos vayamos para el infinito, la dirección asintótica es una dirección asintótica con pendiente 0. O sea que es dirección asintótica paralela al eje OX1. O sea, acá, en todos los casos, estas curvas tienen como tangente, o mejor dicho, semitangente en el origen al eje OX1 y también tienen dirección asintótica paralela al eje OX1. Dependiendo si lambda es positivo o lambda negativo, lo que pasa para t tendiendo a más infinito o a menos infinito. Bueno, y entonces ahora, bueno, queremos saber un poco más el aspecto de las curvas. Entonces para eso vamos a analizar acá, vamos a fijar ideas ahora, el razonamiento es análogo. Imaginemos, qué sé yo, por ejemplo, lambda positivo, igualito hubiese sido para el lambda negativo, lambda positivo, y que tomamos alguna condición x2 de 0 positivo. Ahí va. Vamos a ver ese caso. Los demás, el razonamiento no es igual, pero totalmente análogo, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo son, esta es la función que va dando las abscisas de los puntos de la curva a medida que t avanza, y esto da las ordenadas de los puntos de la curva a medida que t avanza. De vuelta, es una curva dada en paramétricas. Entonces, bueno, la segunda es muy sencilla. Si x2 de 0 es positivo y lambda es positivo, esta función es estrictamente creciente. Es positiva, esto da siempre positivo, y es estrictamente creciente.
O sea que las ordenadas, en esta situación, siempre son positivas y además van aumentando. O sea, la curva se va moviendo para arriba. Si tomamos un x2 de 0, positivo, de vuelta, ¿no? Caso lambda positivo. Más aún, cuando t tiende a más infinito, esto tiende a más infinito. Y cuando t tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Bueno, ahora vamos a analizar la otra. ¿Qué pasa con la otra? Es un polinomio de primer grado por e a la lambda t, con lambda positivo. Entonces, el signo de estas abscisas va a cambiar, porque como el coeficiente de la lineal no es 0, es positivo, este coeficiente es positivo. Cuando t sea muy pequeño, esto va a dar negativo. Y cuando t sea muy grande, esto va a dar positivo. Bien, alcanza con hallarle la raíz y estudiar el signo de esto, ¿no? La raíz de esto, si lo igualamos a 0, va a ser t igual menos x1 de 0 sobre x2 de 0. O sea, si cuando venimos del pasado, con t tendiendo a menos infinito, las abscisas son negativas, empiezan siendo negativas. Hasta que un momento la abscisa se anula y después empieza a ser positiva la abscisa. Pero además podemos estudiar, bueno, eso se anula acá justamente para este t, ¿no? Para t muy pequeño la abscisa es negativa, para este t la abscisa se anula, o sea, la curva corta al eje OXU2, y para t mayores ya la abscisa pasa a ser positiva. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento o decrecimiento de la abscisa? Bueno, podemos hacer la derivada. La derivada del primero es x2 de 0 por L lambda t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Acá me equivoqué, ¿no? La derivada del primero es x0, es x2 de 0. Así que por un lugar tendríamos x2 de 0 por L lambda t. Acá. x2 de 0 por L lambda t. Y luego el primero sin derivar por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo es L lambda t por lambda. Así que me equivoqué, esto está mal. ¿Está? Pero bueno, así que después corríjanlo si quieren, hagan el razonamiento ustedes. Va a terminar quedando un polinomio de primer grado en t, donde también está el lambda, por L lambda t, porque L lambda t se saca de factor común. Entonces va a terminar pasando lo mismo. Esta derivada va a dar, cuando t es muy pequeño, va a dar negativa, y después pasa a ser positiva. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, esto que viene acá está mal, porque me comió escribí mal ahí la derivada. No es en este punto. Pero termina quedando un polinomio de primer grado en t, con x1 de 0, x2 de 0 y lambdas por ahí. Y como el coeficiente de t va a ser positivo, ese polinomio de primer grado va a ser, como decía, negativo para valores de t muy chicos y en algún momento pasa a ser positivo. O sea, la abscisa es decreciente al principio y luego pasa a ser creciente. Entonces, ¿cómo es la forma de estas curvas? Este es lo que ya habíamos analizado, ¿no? Las dos semirrectas. Lambda positivo. Entonces, cuando t viene del menos infinito, cuando t tiende a menos infinito, tienden al origen, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen? Ordenada, si miramos curvas de acá arriba. La ordenada de la curva va a ser siempre positiva y va a ir aumentando. La curva siempre se va, a medida que t avanza, la curva se va moviendo para arriba. Ahora, ¿qué pasa con la abscisa? Primero es negativa y decreciente, o sea que la curva se va a ir moviendo para acá, hasta que llega un punto en que la x1' se anula, y luego la abscisa empieza a crecer. Y en un momento pasa a ser positiva. O sea, la curva es una cosa así. La abscisa primero decrece, es negativa y decrece, para de decrecer, empieza a crecer,
En un momento pasa a ser positiva y sigue creciendo siempre. Y como habíamos observado antes, termina con tangente, con dirección asintótica paralela a este eje. Y acá tangentea en este eje. Son una cosa así. No hemos analizado la concavidad, se podría analizar la concavidad también, pero no vale la pena. ¿Eh? Si los puntos se mueven así a medida que te avanza, quiere decir que la ordenada va subiendo siempre, siempre sube. La abscisa no siempre sube. La abscisa primero va para la izquierda y después va para la derecha. ¿Convence eso? La ordenada siempre sube entonces. Claro, era por esto, ¿no? Sí, medio que me perdí en el medio. Pero. La ordenada es esta. La ordenada es la fácil. Estamos en lambda Claro, positivo. claro, y es lambda positivo. X1 de 0 es positivo, esto es una función positiva siempre y estrictamente creciente. Entonces, cuando t aumenta, la ordenada aumenta, a la ordenada aumenta siempre. Desde t menos infinito hasta t más infinito va aumentando la ordenada. Pero la curva se mueve hacia arriba. Ahora, con las abscisas no pasa eso. Cuando t es muy pequeño, esto es negativo y decreciente. Cuando t es muy grande, esto pasa a ser no solo positivo, sino creciente. O sea, las abscisas van para la izquierda primero, se paran y después empiezan a ir para la derecha. Y de ahí es que uno dice, bueno, entonces tiene un aspecto de este tipo la curva, ¿no? La abscisa va primero negativa y decreciente, deja de decrecer y empieza a crecer, porque empieza a ir para la derecha la abscisa, eso es que crezca la abscisa, en un momento pasa a ser positiva además, y bueno, y sigue creciendo siempre. Ahí sí sigue positiva y creciente. Y el límite del cociente de los ejes, digamos, ¿para qué lo hicimos? O sea, para saber las tangentes ahí en el origen y en el más infinito. Exactamente, para ¿No los saber. podíamos saber de otra forma? O sea, tenemos que hacer ese. Vos siempre tenés la chance de intentar transformar la curva paramétrica en una función y igual f de x. Lo pueden hacer así, capaz que les resulta, en este caso 2 por 2, puede resultar incluso tal vez más fácil. En casos más generales ya se complica, ¿no? Vos podés despejar t de acá, más aún, despejar, ¿qué podemos despejar de la segunda? E a la lambda t, y venir acá donde diga e a la lambda t, poner xu2 de t dividido xu2 de 0. No, perdón, me equivoqué. Me equivoqué, no. Si hacemos eso, lo que estamos teniendo es una función x en función de y. x1 en función de x2. X en función de y. La podrías considerar así también. Si querés y en función de x, tenés que despejar e a la lambda t de la primera, y acá donde diga e a la lambda t pones ese despeje, y te termina quedando xu2 de t en función de x1 de t, o sea, y en función de x. Y le haces un estudio analítico a esa función. Acá, en este caso, hubiese quedado muy fácil porque el lambda es el mismo. Entonces vos despejás e a la lambda t de una y sustituís en la otra. ¿Se ve eso? Te va a quedar así. X2 de t, o sea, la y igual. X2 de 0, que es una constante, dividido x1 de 0 más x2 de t. Perdón. Dividido e a la lambda t es x1 de t dividido esto. O sea que x2 de t te va a dar x2 de 0 por x1 de t dividido x1 de 0 más x2 de 0 por t. Y perdón, porque ahí tenés medida la t. Ahí se complicó. No, dije mal. Dije mal porque está la t acá. Está la t. No te queda ahí en función de x. No te queda ahí en función de x. Es más complicado llevarlo ahí en función de x. Porque hay una t acá, habría que poner la t también en función de esta otra. Así que se complicaba poner este y en función de x.
XU2 en función de XU1. Así que conviene utilizar ciertos conceptos de curvas paramétricas. Entonces, cuando hacemos el límite de XU2 de t sobre XU1 de t, es como si hiciéramos el límite de f de x sobre x, y eso te da la dirección asintótica que tenga esa función. ¿Tá? Es lo que habíamos hecho antes también. Bueno, y por ejemplo, si consideras, si seguís con lambda positivo y te fijas las curvas que tienen alguna condición inicial por acá abajo, bueno, son igual, el mismo razonamiento, son así. Son de esa forma. ¿Se acuerdan que teníamos un programita que nos daba un applet que nos graficaba las curvas en el plano de fases? Vamos a aprovecharlo eso, para que vean, así me creen un poco más. Acá. Nosotros poníamos el sistema acá. En realidad esto es más general, ¿no? Esto grafica cualquier cosa, es impresionante. Poníamos el sistema acá. Entonces vamos a poner ya una con el lambda. Era la matriz, tomemos ya la forma de Jordan. La matriz es lambda 1, 0 lambda, ¿no? Entonces pone lambda igual 2. 2, acá las variables se llaman xy, ¿no? 2x más, acá un 1, una i. Y la otra, lambda, que es 2, por i. Si tomamos una condición inicial en el eje, queda en el eje, ahí la ven. Y ven como las otras son como yo les decía. Salen tangenteando acá. Hacia la izquierda. Y en un momento pegan la vuelta, la abscisa y... ¿no? Nos quedó igual que el dibujito ese que yo hacía. Quedan así. Pero no tenía asíntota horizontal Sí, claro, también. lo que pasa es que acá no la ves. Ah, ok, está más Hay que arriba. ampliar, claro, tendría que ampliar más. Tendría que ampliar más o tomar otros que se vean. A ver para qué lado agrandamos acá. Si fuese ponerle 1, que el lambda fuese 1. Ahí se ve un poquito mejor. Igual la dirección asintótica no la ves. Sea cual sea, ¿no? No sé si me está dando bolilla con el 0.3, pero bueno. Sí, ahí se vio mejor. Y eso tiene que ver con que el lambda sea acá positivo siempre, pero más chiquito o más grande, ¿no? Ahí se nota mejor, ¿ves? Así que, si yo me expresé mal o no me creían, acá lo estamos viendo. Y cuando el lambda es negativo es todo igual, pero las flechas son al revés. Esto barre todo el plano de fases, ¿no? Siempre son así.
¿Y qué se comportaría así? ¿Algún ejemplo tenés? O te mato. Ah, bueno, no sé, ahora me agarraste, no me viene a la mente ningún modelo en donde te quede así. Tendría que pensarlo. Tata, era por si tenías alguna guía. Algo a mano. No, no.